Para resolver la siguiente inecuación, la copiaremos acá abajo para facilitar un poco su resolución. Para resolverla, necesitamos factorizar lo que se encuentra en el numerador. La factorización de esta parte que está en el numerador se realiza aplicando en sí esta fórmula que tenemos acá, en la cual dice que dos números a y b sumados da el término central y multiplicados da el último término. Es decir, necesitamos x y x, ¿no es cierto?, para hacer el x cuadrado, pero también necesitamos dos números que multiplicados den menos 5 y sumados den menos 4. En este caso los números son el menos 5 y el más 1 en este caso, puesto que su producto es menos 5 y su suma es menos 4. Esa es la factorización de esto que está acá arriba. Copiamos el denominador de esa forma. Ahora, cada uno de estos factores lo igualamos a 0 para saber cuál es el valor de x, que en sí va a ser, o va a producir en este caso, un 0. Acá tenemos los tres factores, de los cuales al despejar x en el primero daría x igual a 5, y en el de acá daría x igual a menos 1. Está positivo, pasa a negativo. Acá sería x igual a más 4. De esa forma. Ahora, estos números deben ser llevados a la recta para la inspección. Los números se representan en el orden correspondiente en la recta, ¿no es cierto? Este orden lo vamos a emplear para construir nuestra tabla de signos. Se copian acá, tal como se indica en la parte superior. Y en este otro lugar se anotarán los factores que tenemos acá, S, S y S. Y acá, ese cociente. En este caso, se debe recordar que para el más 4, que si el x vale más 4, se va a hacer un 0 abajo, lo cual no existe. Entonces acá vamos a dibujar una doble línea, estableciendo que no puede existir un valor igual a más 4. Comencemos con nuestro primer factor que tenemos acá, que es x menos 5 en esa expresión. Para cualquier valor de x que sea menor y distinto a menos 1, es decir, hacia acá, siempre va a dar negativo. Para valores comprendidos entre el menos 1 y el 4, sin considerar el menos 1 ni el 4, ¿no es cierto?, como por ejemplo el 3, serían 3 menos 5, eso es menos 2, es negativo, ¿no es cierto? Para valores entre el 4 y el 5, sin considerar a ellos, en este caso llega a mi mente el 4.5. Si colocamos el 4.5 en la x, va a dar menos 0.5, que eso es negativo. Y finalmente, para valores superiores a 5, como el 6, va a ser 6 menos 5, eso es 1, y eso es positivo. En cambio, acá, para esta expresión que tenemos acá, corresponde a este factor, si valorizamos valores menores que el menos 1, como por ejemplo el menos 2, sería menos 2 más 1 es menos 1, ¿no es cierto? Es negativo. En cambio, hacia acá, si son, por ejemplo, el 0, va a ser positivo. Como entre el menos 1 y el 4 dijimos que estaba el 0, y si reemplazamos el 0 acá, va a ser 1, es positivo. Y así cualquier número hacia arriba
lo que va a hacer es ir aumentando ese número que siempre va a ser positivo. Entonces todos estos son positivos, ¿no es cierto? Ya. Pasamos a este otro factor que sería el último. Entonces dice que es x menos 4. Si reemplazamos un valor menor que menos 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, el menos 2, que es el más pequeño, el más cercano, sería negativo. Si reemplazamos acá el 0, sería menos 4 también, es negativo. Y un valor entre estos, entre ellos está el 4.5, el más sencillo. Al valorizarlo acá sería 4.5 menos 4, eso es más 0,5, es positivo. Entonces, al aumentar aún más el valor de x, tendrá que aumentar aún más el valor, por lo tanto, tiene que ser sí o sí positivo. Entonces ahora, menos por menos más, y por menos, eso es menos, ¿no es cierto? Acá sería más, acá sería menos, y acá sería más. Como se pide que esto sea mayor, se escogen los que te dan un número positivo. Serían esos sectores. Por lo tanto, como queda de esa forma, en este caso va a ser abierto. Es decir, acá tendría que ser abierto en menos 1 y abierto en 4. Ahí tenemos todo ese conjunto solución. Y acá abierto en 5 hacia el infinito positivo. De esa forma que se puede apreciar. Ahora, en este caso, se dice la doble línea que no puede considerar el 4. No, pues no está siendo considerado porque está abierto en este caso. Entonces, nuestra solución va a ser la siguiente. Abierto en menos 1, coma, ¿no es cierto? El 4, y el 4 también en este caso queda abierto. Unión y abierto en 5 hacia el infinito positivo. Y también abierto. Esa sería nuestra solución. Bueno, acá tenemos la siguiente inecuación a resolver. Lo primero es factorizarla. Arriba no se puede factorizar, pero sí abajo. Se puede factorizar por x. Y al factorizar por x va a quedar x por x menos 4. Ya que x por x es x cuadrado y x por menos 4 es menos 4x. Eso es menor que 0, menor o igual que 0 en este caso. Bueno, los factores que tenemos son 3. Y en este caso serían los siguientes. X más 2. El otro es x y el otro es x menos 4. De esa forma. Ambos deben ser igualados a 0. Se igualan a 0. Y se despeja x. En la primera sería x es igual a menos 2, puesto que el más 2 pasa como menos 2. Este queda exactamente igual como x igual a 0. Y el otro sería x igual a más 4. Está como menos 4, pasa como más 4. Al representar estos valores en la recta real va a quedar de la siguiente forma. Al representar esto en la tabla de signo va a quedar de la siguiente forma. La tabla quedaría de la siguiente forma. Entonces, si evaluamos esta expresión acá, en donde vamos a valorizar con valores menores que menos 2, daría lógicamente con un signo negativo. Sería negativo un valor entre menos 2 y 0 como menos 1 daría con signo positivo. Entonces con mayor que 0 también seguiría dando positivo, ¿no es cierto? Y después mayores que 4 seguiría dando aún más grande el número
entonces también sería positivo. Ahora, si valorizamos en x, acá, menores que menos 2, por ejemplo el menos 3, sería negativo. Por ejemplo, entre menos 2 y 0, menos 1, también sería negativo. Y superiores a 0 y menores que 4, como por ejemplo el 2, sería positivo. Y obviamente si seguimos aumentando estos números, van a ser un número aún mayor, tendrá que ser positivo. Ahora, ¿qué pasa con esta de acá? Esta de acá, menores que menos 2, menos 3, daría menos 7, que es negativo. Ya, entre menos 2 y 0, menos 1, daría menos 5, es negativo, ¿no es cierto? Acá, entre 0 y 4, por ejemplo, el 2 menos 4, es un número negativo, que es menos 2. Y superiores a 4, en este caso daría positivo. Al multiplicar los signos, acá va a dar negativo, acá va a dar positivo, acá daría negativo y acá daría positivo. Ahora, necesitamos que esto sea, ¿no es cierto?, menor e igual que 0, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con los números que están abajo. Recuerden, no olvidar eso. Acá el x dio 0, entonces no puede ser igual a 0. Tampoco puede ser igual a 4. Entonces marcamos esa línea, no olvidar esto que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aunque diga que es menor o igual, ¿no es cierto?, que 0, ¿no es cierto?, que diga eso el símbolo, no puede ser ni el 0 ni el más 4 estar dentro de la solución. Entonces, lo otro que necesitamos es que esto sea menor que 0. Se eligen los negativos. Entonces, como esto dice que puede ser igual también, entonces en este caso va a ser cerrado. Acá nada impide. Cerrado. Y todo el conjunto solución hacia allá. Ahora, entre ese punto y ese punto, ¿no es cierto? Acá dice que entre 0 y 4, ¿no es cierto?, es decir, en este tramo, tendría que ser cerrado, pero en este caso no puede ser cerrado, porque recuerden que hemos dicho que no podemos considerar ni el 0 ni el 4, porque producen un 0 en el denominador, ¿ya? Por tanto, esos dos números van a tener que quedar abiertos. Esto va a tener que quedar abierto ahí, ¿o no? Entonces, la solución va a ser la siguiente. En este caso, va a ser acá abierto, ¿no es cierto?, hacia el infinito negativo. Y acá está relleno, la pelotita está rellena, por lo tanto, eso indica que es cerrado, ¿no es cierto? Una unión. Acá es abierto en 0 y abierto también en 4. Quedando esa solución para nuestro ejercicio. No se ve mucho el abierto, así que vamos a escribir nuevamente la solución acá, ya, para que lo logren apreciar mejor. Como no se veía bien la solución, la hemos anotado acá. Bueno, y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Chao.